Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de entender el dinero para siempre. No era un millonario famoso, no tenía un yate ni una mansión en la costa. Era un hombre sencillo de unos 60 años que vivía en una casa modesta en los suburbios de Phoenix, Arizona. Me lo presentaron en un seminario que yo estaba dando y al finalizar la sesión se acercó a mí con calma, sin prisa, y me dijo algo que me quedó grabado en la mente durante décadas. Me dijo: Brian, yo nunca gané más de $40,000 al año en toda mi vida. Me lo presentaron en un seminario que yo estaba dando. Y al finalizar la sesión se acercó a mí con calma, sin prisa, y me dijo algo que me quedó grabado en la mente durante décadas. Me dijo: Brian, yo nunca gané más de $40,000 al año en toda mi vida. Sin embargo, hoy tengo más de $2 millones en activos. Yo lo miré fijamente porque en ese momento yo mismo estaba luchando con mis finanzas y le pregunté cómo lo hiciste y él sonrió, tomó un sorbo de su café y me dijo: aprendí a controlar mi dinero antes de que mi dinero me controlara a mí. Esa frase simple, casi poética, contenía una verdad tan profunda que tardé años en comprenderla completamente. Porque la mayoría de nosotros, y me incluyo en ese grupo durante gran parte de mi juventud, no controlamos nuestro dinero. Dejamos que el dinero fluya hacia nosotros y luego lo dejamos escapar sin un plan, sin una dirección, sin una intención clara. Porque la mayoría de nosotros, y me incluyo en ese grupo durante gran parte de mi juventud, no controlamos nuestro dinero. Dejamos que el dinero fluya hacia nosotros y luego lo dejamos escapar sin un plan, sin una dirección, sin una intención clara. Lo que ese hombre me estaba diciendo era que la diferencia entre él y millones de personas que ganaban lo mismo que él, o incluso más, era simplemente una cuestión de diseño. Él había diseñado su vida financiera. Los demás simplemente la estaban viviendo al azar. Hoy quiero hablar contigo sobre ese diseño. Quiero hablar sobre lo que significa tener un plan financiero real. No uno de esos planes complicados, llenos de términos técnicos que solo los contadores entienden, sino uno simple, poderoso y aplicable desde hoy mismo. Porque la simplicidad es la clave. El dinero no es complicado. Nosotros lo complicamos. Y al complicarlo, lo evitamos. Y al evitarlo, lo perdemos. Quiero hablar sobre lo que significa tener un plan financiero real. No uno de esos planes complicados llenos de términos técnicos que solo los contadores entienden, sino uno simple, poderoso y aplicable desde hoy mismo. Porque la simplicidad es la clave. El dinero no es complicado. Nosotros lo complicamos y al complicarlo, lo evitamos y al evitarlo, lo perdemos. Permíteme comenzar con algo que he observado a lo largo de décadas, enseñando a personas de todo el mundo, desde ejecutivos de Fortune 500 hasta pequeños empresarios en países en desarrollo, desde jóvenes universitarios, hasta personas de 50 años que empiezan desde cero. Lo que he observado es esto. La relación que tienes con el dinero no es una relación financiera, es una relación emocional. Y hasta que no entiendas eso, cualquier plan que intentes seguir fracasará. Piénsalo por un momento. ¿Por qué gastas dinero en cosas que no necesitas? No es porque seas irracional. Es porque en ese momento esa compra te hace sentir algo. Lo que he observado es esto. La relación que tienes con el dinero no es una relación financiera. Es una relación emocional y hasta que no entiendas eso, cualquier plan que intentes seguir fracasará. Piénsalo por un momento. ¿Por qué gastas dinero en cosas que no necesitas? No es porque seas irracional, es porque en ese momento esa compra te hace sentir algo, te hace sentir poder o comodidad o alivio o pertenencia. Te hace sentir poder o comodidad o alivio o pertenencia. El dinero está profundamente conectado con nuestras emociones, con nuestra identidad, con nuestra historia personal. Cuando no somos conscientes de esa conexión, tomamos decisiones financieras basadas en impulsos emocionales disfrazados de decisiones lógicas. Recuerdo a una estudiante mía, una mujer brillante, gerente de recursos humanos en una empresa multinacional que ganaba un salario excelente. Pero cada vez que llegaba fin de mes, su cuenta bancaria estaba prácticamente vacía. No tenía deudas desorbitadas, no tenía vicios caros, simplemente el dinero desaparecía. Recuerdo a una estudiante mía, una mujer brillante, gerente de recursos humanos en una empresa multinacional que ganaba un salario excelente. Pero cada vez que llegaba fin de mes, su cuenta bancaria estaba prácticamente vacía. No tenía deudas desorbitadas, no tenía vicios caros, simplemente el dinero desaparecía. Cuando empezamos a trabajar juntos y revisamos sus gastos, descubrimos algo interesante. Cuando empezamos a trabajar juntos y revisamos sus gastos, descubrimos algo interesante.
Cada vez que tenía un día difícil en el trabajo, cada vez que se sentía estresada o subestimada, salía a comprar. No cosas grandes, sino pequeñas. Una vela aromática aquí, un libro que nunca leería allá, una blusa que no necesitaba, un almuerzo caro cuando podría haber comido en casa. Pequeñas compras emocionales que sumadas al mes representaban cientos de dólares que simplemente se evaporaban. Le pregunté, ¿qué sientes cuando compras esas cosas? Y ella pensó un momento y dijo, siento que me estoy recompensando, que me lo merezco. Y ahí estaban, pequeñas compras emocionales que sumadas al mes representaban cientos de dólares que simplemente se evaporaban. Le pregunté, ¿qué sientes cuando compras esas cosas? Y ella pensó un momento y dijo, siento que me estoy recompensando, que me lo merezco. Y ahí estaba, esa creencia, aparentemente inocente, me lo merezco, era el motor invisible de su ruina financiera silenciosa. No porque recompensarse sea mal. Esa creencia, aparentemente inocente, me lo merezco, era el motor invisible de su ruina financiera silenciosa. No porque recompensarse sea malo, sino porque ella estaba usando el gasto como su única herramienta de gestión emocional. Y eso es un problema enorme. El primer principio que quiero que entiendas hoy es este. El dinero es un amplificador. El dinero amplifica quién eres. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres ansioso, el dinero amplifica tu ansiedad. Si eres disciplinado, el dinero multiplica tu disciplina. Si eres desorganizado, el dinero amplifica tu desorganización. Por eso, antes de hablar de cualquier estrategia financiera, necesitamos hablar de ti, de quién eres tú en relación con el dinero. Por eso, antes de hablar de cualquier estrategia financiera, necesitamos hablar de ti, de quién eres tú en relación con el dinero. ¿De qué historias te cuentas sobre él? ¿Qué te enseñaron sobre el dinero cuando eras niño? Porque esas enseñanzas, muchas veces no dichas en palabras, sino transmitidas en actitudes, en conversaciones de mesa, en la forma en que tus padres hablaban o no hablaban del dinero. Esas enseñanzas están operando en ti ahora mismo. ¿De qué historias te cuentas sobre él? ¿Qué te enseñaron sobre el dinero cuando eras niño? Porque esas enseñanzas muchas veces no dichas en palabras, sino transmitidas en actitudes, en conversaciones de mesa, en la forma en que tus padres hablaban o no hablaban del dinero, esas enseñanzas están operando en ti. Ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto, la mayoría de las personas nunca las examina, las acepta como verdad absoluta y construye su vida financiera sobre esa base sin cuestionarla jamás. Yo crecí sin dinero. Mi familia era pobre. Y cuando digo pobre, no lo digo como una metáfora. Había semanas en que no había suficiente comida en la mesa. Tuve que dejar la escuela muy joven y trabajar desde los 16 años. Durante muchos años llevé conmigo una creencia que me limitó profundamente. La creencia de que el dinero era para otras personas. Mi familia era pobre y cuando digo pobre no lo digo como una metáfora. Había semanas en que no había suficiente comida en la mesa. Tuve que dejar la escuela muy joven y trabajar desde los 16 años. Durante muchos años llevé conmigo una creencia que me limitó profundamente. La creencia de que el dinero era para otras personas. Que había gente que nacía para tenerlo y gente que nacía para no tenerlo. Y yo claramente pertenecía al segundo grupo. Esa creencia era tan poderosa, tan arraigada, que incluso cuando empecé a ganar dinero, lo saboteaba inconscientemente. Lo gastaba antes de que pudiera acumularse. Tomaba malas decisiones de inversión. El día en que todo cambió para mí no fue el día en que encontré un gran negocio o conseguí un cliente importante. Fue el día en que me senté solo con un cuaderno y me pregunté honestamente qué creo realmente sobre el dinero. Y lo que escribí me sorprendió. Escribí cosas como el dinero corrompe a las personas, los ricos son egoístas. Me asociaba con personas que reforzaban esa mentalidad de escasez. Y el día en que todo cambió para mí no fue el día en que encontré un gran negocio o conseguí un cliente importante. Fue el día en que me senté solo con un cuaderno y me pregunté honestamente qué creo realmente sobre el dinero. Y lo que escribí me sorprendió. Escribí cosas como el dinero corrompe a las personas. Los ricos son egoístas. Tener dinero significa perder la humildad. El dinero es la raíz de todos los males y me di cuenta de que yo conscientemente quería ser rico, pero inconscientemente creía que ser rico era malo. Esa contradicción interna me estaba paralizando. Entonces empecé el trabajo más importante de mi vida financiera, que no fue aprender a invertir, no fue aprender a vender, no fue aprender contabilidad, fue reprogramar mis creencias sobre el dinero. Empecé a reemplazar cada creencia limitante con una creencia expansiva. El dinero corrompe se convirtió en el dinero en manos de personas buenas hace el bien.
Los ricos son egoístas se convirtió en las personas más generosas del mundo son personas con recursos. El dinero es la raíz de todos los males. Fue reprogramar mis creencias sobre el dinero. Empecé a reemplazar cada creencia limitante con una creencia expansiva. El dinero corrompe se convirtió en el dinero en manos de personas buenas hace el bien. Los ricos son egoístas se convirtió en las personas más generosas del mundo, son personas con recursos. El dinero es la raíz. Todos los males se convirtió en el amor desordenado al dinero puede causar problemas. Pero el dinero en sí mismo es una herramienta neutral. Y algo comenzó a cambiar. No de un día para otro, sino gradualmente de la misma manera en que la tierra se calienta en primavera, poco a poco, de adentro hacia afuera. Empecé a tomar mejores decisiones. Empecé a ahorrar de manera consistente. Empecé a buscar oportunidades en lugar de evitarlas. Empecé a hablar de dinero sin vergüenza, sin culpa, sin ansiedad, y el dinero empezó a responder. Ahora bien, hablemos de algo concreto, porque no quiero que este sea un video solo de filosofía. Quiero que cuando termines de ver esto tengas herramientas reales que puedas aplicar esta semana. Así que vamos a hablar del plan financiero más simple y poderoso que conozco. Empecé a buscar oportunidades en lugar de evitarlas. Empecé a hablar de dinero sin vergüenza, sin culpa, sin ansiedad. Y el dinero empezó a responder. Ahora bien, hablemos de algo concreto, porque no quiero que este sea un video solo de filosofía. Quiero que cuando termines de ver esto, tengas herramientas reales que puedas aplicar esta semana. Así que vamos a hablar del plan financiero más simple y poderoso que conozco, un plan que he enseñado durante décadas y que he visto transformar las finanzas de personas en todos los niveles de ingresos. Todo comienza con una pregunta que parece obvia, pero que sorprendentemente pocos se hacen con honestidad. ¿A dónde va tu dinero? No en términos generales. No bueno, pago el alquiler, la comida, algunos gastos varios, sino con precisión quirúrgica. Cada dólar, cada euro, cada peso. ¿A dónde va exactamente? He hecho este ejercicio con cientos de personas en mis seminarios. Les pido que durante una semana anoten cada gasto, absolutamente todo, desde el café de la mañana hasta la suscripción de streaming que olvidaron que tenían. Y cuando regresan la semana siguiente, la reacción es siempre la misma. No bueno, pago el alquiler, la comida, algunos gastos varios, sino con precisión quirúrgica. Cada dólar, cada euro, cada peso, ¿a dónde va exactamente? He hecho este ejercicio con cientos de personas en mi seminario. Les pido que durante una semana anoten cada gasto, absolutamente todo, desde el café de la mañana hasta la suscripción de streaming que olvidaron que tenía. Cuando regresan la semana siguiente, la reacción es siempre la misma. Primero, sorpresa, luego, vergüenza. Y finalmente, claridad, porque cuando ves tu dinero escrito en papel, cuando lo ves en negro sobre blanco, ya no puedes decirte a ti mismo que no sabes a dónde fue. Lo sabes, un gasto necesario es algo sin lo cual tu vida funcional básica no puede continuar. El alquiler o la hipoteca, la comida básica, el transporte al trabajo, los medicamentos esenciales, eso es todo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es un gasto elegido. Y los gastos elegidos no son malos. Pero necesitas ser consciente de que los estás eligiendo, porque cuando eres consciente de que estás eligiendo, recuperas el poder. Ese conocimiento, aunque incómodo, es el primer paso hacia el control. El segundo paso es entender la diferencia entre gastos necesarios y gastos elegidos. Esta distinción es crucial y la mayoría de las personas la confunde. Un gasto necesario es algo sin lo cual tu vida funcional básica no puede continuar. El alquiler o la hipoteca, la comida básica, el transporte al trabajo, los medicamentos esenciales. Eso es todo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es un gasto elegido. Y los gastos elegidos no son malos, pero necesitas ser consciente de que los estás eligiendo. Porque cuando eres consciente de que estás eligiendo, recuperas el poder, dejas de ser víctima de tus gastos y te conviertes en su arquitecto. Entonces, cuando compras algo impulsivamente, no estás gastando $10, estás gastando potencialmente $100 o 200, dependiendo del horizonte temporal que consideres. No te digo esto para que vivas con miedo de gastar. Te lo digo para que cada gasto sea una decisión consciente. Para que cuando decidas gastar, lo hagas porque realmente vale la pena para ti, no porque simplemente surgió la oportunidad y no pensaste en ello. Hay un concepto que me encanta y que he usado toda mi vida
El costo de oportunidad. Cada vez que gastas $1 en algo, no solo estás gastando ese dólar, estás renunciando a todo lo que ese dólar podría haberse convertido si lo hubieras invertido. $1 invertido hoy a una tasa de rendimiento razonable se convierte en varios dólares en 10 años, en 20 años, en 30 años. Entonces, cuando compras algo impulsivamente, no estás gastando $10. Estás gastando potencialmente $100 o 200, dependiendo del horizonte temporal que consideres. No te digo esto para que vivas con miedo de gastar, te lo digo para que cada gasto sea una decisión consciente. Apartas un porcentaje de tus ingresos para tu futuro antes de que ese dinero tenga la oportunidad de desaparecer. El porcentaje que recomiendo como punto de partida es el 10%. Si ganas 1,000, apartas 100. Si ganas 5,000, apartas 500. Este dinero va a una cuenta separada, una que no uses para el día a día, una que no tengas vinculada a tu tarjeta de débito, una que idealmente requiera un pequeño esfuerzo para acceder a ella. Para que cuando decidas gastar, lo hagas porque realmente vale la pena para ti. No porque simplemente surgió la oportunidad y no pensaste en ello. Ahora quiero hablarte de algo que llamo la regla del pago propio primero. Esta no es una idea mía original, es un principio que ha existido durante siglos y que los más grandes constructores de riqueza han aplicado consistentemente. La idea es simple: antes de pagar cualquier factura, antes de comprar cualquier cosa, antes de hacer cualquier gasto, te pagas a ti mismo primero. Apartas un porcentaje de tus ingresos para tu futuro antes de que ese dinero tenga la oportunidad de desaparecer. El porcentaje que recomiendo como punto de partida es el 10%. Si ganas 1,000, apartas 100. El problema es que no has reorganizado tus prioridades para hacer espacio para ese 10%. Cuando el ahorro es lo primero que haces con tu dinero, te adaptas al 90% restante. Cuando el ahorro es lo último que intentas hacer con lo que sobra, nunca sobra nada. Hay un experimento mental que me gusta hacer. Si ganas 5,000, apartas 500. Este dinero va a una cuenta separada, una que no uses para el día a día, una que no tengas vinculada a tu tarjeta de débito, una que idealmente requiera un pequeño esfuerzo para acceder a ella. Y ese dinero no lo tocas. No importa qué oportunidad de gasto surja. Ese dinero es sagrado. Ahora, sé lo que estás pensando. Brian, yo apenas llego a fin de mes. No tengo un 10% para ahorrar, y te entiendo. Yo también estuve ahí, pero permíteme desafiar esa creencia por un momento, porque en mi experiencia el problema no es que no tengas el 10%. Pues bien, eso es exactamente lo que te estoy pidiendo que hagas, pero voluntariamente y con la diferencia de que ese 10% no va a tu empleador, va a tu futuro. El tercer elemento del plan financiero. Simple, es lo que yo llamo la separación de propósitos. La mayoría de las personas tiene una sola cuenta bancaria donde entra todo y de donde sale todo, y eso es un caos financiero esperando a ocurrir. El problema es que no has reorganizado tus prioridades para hacer espacio para ese 10%. Cuando el ahorro es lo primero que haces con tu dinero, te adaptas al 90% restante. Cuando el ahorro es lo último que intentas hacer con lo que sobra, nunca sobra nada. Hay un experimento mental que me gusta hacer. Imagina que mañana tu empleador te dice que por razones administrativas, a partir de ahora, solo recibirás el 90% de tu salario, el 10% se retendrá automáticamente. ¿Qué harías? La mayoría de las personas se adaptaría. Encontraría la manera de vivir con ese 90%. Quizás reduciría algún gasto aquí, encontraría una pequeña economía allí. Este es tu fondo de ahorro e inversión, el dinero que estás construyendo para tu futuro. Este dinero no se toca para gastos corrientes, tiene una sola dirección hacia adelante. La tercera categoría es el dinero para emergencias. Este es tu colchón de seguridad. El dinero que existe para que cuando la vida te presente una sorpresa, y la vida siempre presenta sorpresas, no tengas que endeudarte para resolverla. En pocos meses, ese nuevo nivel de ingresos se sentiría normal. Pues bien, eso es exactamente lo que te estoy pidiendo que hagas, pero voluntariamente y con la diferencia de que ese 10% no va a tu empleador, va a tu futuro. El tercer elemento del plan financiero simple es lo que yo llamo la separación de propósitos. La mayoría de las personas tiene una sola cuenta bancaria donde entra todo y de donde sale todo. Eso es un caos financiero esperando a ocurrir. Lo que necesitas son al menos 3 categorías mentales de dinero, aunque no necesariamente 3 cuentas físicas separadas al principio. Porque la desesperación financiera es uno de los estados mentales más destructivos que existen.
Cuando estás desesperado, aceptas cualquier trabajo, cualquier préstamo, cualquier condición. Cuando tienes un colchón, puedes negociar, puedes esperar, puedes elegir. Hablemos ahora de las deudas, porque es imposible hablar de un plan financiero sin hablar de deudas. La primera categoría es el dinero para vivir. Este es el dinero que usas para tus gastos del mes, el alquiler, la comida, el transporte, las facturas. Este dinero tiene un propósito claro: mantener tu vida funcionando. La segunda categoría es el dinero para crecer. Este es tu fondo de ahorro e inversión, el dinero que estás construyendo para tu futuro. Este dinero no se toca para gastos corrientes, tiene una sola dirección: hacia adelante. La tercera categoría es el dinero para emergencias. Este es tu colchón de seguridad. El dinero que existe para que cuando la vida te presente una sorpresa, y la vida siempre presenta sorpresas, no tengas que endeudarte para resolverla. Estas deudas bien manejadas pueden ser herramientas poderosas de construcción de riqueza. La deuda destructiva es aquella que consume tus recursos sin crear valor. Las tarjetas de crédito usadas para compras impulsivas. Los préstamos de consumo para bienes que se deprecian inmediatamente. Las deudas con intereses altísimos que crecen más rápido de lo que puedes pagarlas. Estas deudas son como tener un agujero en tu balde. El objetivo es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos en este fondo. No es un objetivo que se logra de un día para otro, pero es un objetivo que cambia completamente tu relación con el dinero y con la vida en general. Cuando tienes un fondo de emergencias, algo psicológicamente transformador ocurre. Dejas de vivir con miedo, dejas de tomar decisiones financieras desde la desesperación, porque la desesperación financiera es uno de los estados mentales más destructivos que existen. Cuando estás desesperado, aceptas cualquier trabajo, cualquier préstamo, cualquier condición. Solo 12 cuotas de $20 suena mucho mejor que $240 más intereses, y esa ilusión de accesibilidad nos lleva a comprometer nuestro futuro por placeres del presente. Si tienes deudas destructivas, ahora mismo el plan es simple, aunque no fácil. Primero, deja de crear deuda nueva. Esto parece obvio, pero es el paso más difícil para muchas personas porque requiere cambiar hábitos profundamente arraigados. Cuando tienes un colchón, puedes negociar, puedes esperar, puedes elegir. Hablemos ahora de las deudas, porque es imposible hablar de un plan financiero sin hablar de deudas. Aquí quiero hacer una distinción que considero fundamental. La diferencia entre deuda productiva y deuda destructiva. La deuda productiva es aquella que te ayuda a crear valor o a generar ingresos. Un préstamo para iniciar un negocio que genera ganancias. Una hipoteca sobre una propiedad que se aprecia en valor. Una inversión en educación que aumenta tu capacidad de generar ingresos. Estas deudas, bien manejadas, pueden ser herramientas poderosas de construcción de riqueza. La deuda destructiva es aquella que consume tus recursos sin crear valor. Las tarjetas de crédito usadas para compras impulsivas. Este método, que algunos llaman la bola de nieve de deudas, tiene una ventaja psicológica enorme. Cada deuda que eliminas te da una victoria, y las victorias generan motivación para continuar. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es el mayor error financiero que cometen las personas de ingresos medios, y es confundir el nivel de vida con el nivel de riqueza. Son dos cosas completamente diferentes. Los préstamos de consumo para bienes que se deprecian inmediatamente. Las deudas con intereses altísimos que crecen más rápido de lo que puedes pagarlas. Estas deudas son como tener un agujero en tu balde. No importa cuánta agua pongas, siempre se vacía. Y el problema es que vivimos en una cultura que normaliza la deuda destructiva. Las tarjetas de crédito son diseñadas por psicólogos del comportamiento para maximizar el gasto impulsivo. Los sistemas de pago a plazos hacen que las cosas caras parezcan baratas. Solo 12 cuotas de $20 suena mucho mejor que $240 más intereses. Y esa ilusión de accesibilidad nos lleva a comprometer nuestro futuro por placeres del presente. De hecho, en muchos casos, las personas con los niveles de vida más ostentosos son las que tienen los niveles de riqueza más bajos, porque están gastando todo lo que ganan y más para mantener esa apariencia. Hay un estudio fascinante que se hizo en Estados Unidos hace algunos años, donde se entrevistó a personas que vivían en vecindarios de clase alta, con casas grandes, coches de lujo, vacaciones caras. Si tienes deudas destructivas ahora mismo, el plan es simple, aunque no fácil. Primero, deja de crear deuda nueva. Esto parece obvio, pero es el paso más difícil para muchas personas porque requiere cambiar hábitos profundamente arraigados. Segundo, lista todas tus deudas de menor a mayor. Tercero, paga los mínimos
En todas, excepto en la más pequeña, a la cual destinas todo el dinero extra que puedas. Cuando la más pequeña está pagada, ese dinero extra se suma al pago de la siguiente. Así sucesivamente, como una bola de nieve que va ganando velocidad y tamaño. Bien financiados y una tranquilidad financiera que el vecino con el BMW no puede ni imaginar. Yo llamo a esto la trampa del estatus. Y es una trampa especialmente peligrosa porque está alimentada por algo muy humano. El deseo de pertenecer, de ser visto, de ser reconocido. Este método, que algunos llaman la bola de nieve de deudas, tiene una ventaja psicológica enorme. Cada deuda que eliminas te da una victoria, y las victorias generan motivación para continuar. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es el mayor error financiero que cometen las personas de ingresos medios, y es confundir el nivel de vida con el nivel de riqueza. Son dos cosas completamente diferentes. La cultura popular los ha mezclado de una manera que ha arruinado las finanzas de millones de personas. El nivel de vida es lo que gastas. El nivel de riqueza es lo que tienes. Puedes tener un nivel de vida muy alto y un nivel de riqueza muy bajo. Thomas Stanley, en su libro El millonario de la puerta de al lado, documentó algo que cambió la percepción de mucha gente sobre la riqueza. Los verdaderos millonarios en Estados Unidos, en su mayoría, no viven en casas ostentosas, no conducen los coches más caros, no usan los relojes más lujosos, viven de manera frugal, invierten consistentemente y acumulan riqueza silenciosamente, mientras sus vecinos más exitosos en apariencia se hunden en deudas. De hecho, en muchos casos, las personas con los niveles de vida más ostentosos son las que tienen los niveles de riqueza más bajos, porque están gastando todo lo que ganan y más para mantener esa apariencia. Hay un estudio fascinante que se hizo en Estados Unidos hace algunos años, donde se entrevistó a personas que vivían en vecindarios de clase alta, con casas grandes, coches de lujo, vacaciones caras. Se descubrió que un porcentaje significativo de esas personas tenía ahorros de menos de $10,000. Vivían en la apariencia de la riqueza mientras vivían a un cheque de distancia del desastre financiero. En contraste, hay personas que viven de manera relativamente modesta, que no tienen el coche más nuevo ni la casa más grande, que no se van de vacaciones a destinos de lujo, pero que tienen carteras de inversión. La inversión te protege del futuro, de los problemas que aún no han llegado, y te prepara para las oportunidades que están por venir. Hay un concepto que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, aunque no hay evidencia de que realmente lo haya dicho. Pero la idea es tan poderosa que merece mencionarse: el interés compuesto. Sólidas, fondos de retiro bien financiados y una tranquilidad financiera que el vecino con el BMW no puede ni imaginar. Yo llamo a esto la trampa del estatus. Y es una trampa especialmente peligrosa porque está alimentada por algo muy humano. El deseo de pertenecer, de ser visto, de ser reconocido. Somos seres sociales y la comparación con los demás está profundamente arraigada en nuestra psicología. El problema es que en la sociedad moderna, esa comparación se ha convertido en una carrera sin fin, donde el premio es la ruina financiera. Si a los 25 años comienzas a invertir $200 al mes en un fondo de índice que históricamente ha generado un promedio de 7 u 8% anual, para cuando tengas 65 años, esos $200 mensuales se habrán convertido en aproximadamente $600,000. Thomas Stanley, en su libro El millonario de la puerta de al lado, documentó algo que cambió la percepción de mucha gente sobre la riqueza. Los verdaderos millonarios en Estados Unidos, en su mayoría, no viven en casas ostentosas, no conducen los coches más caros, no usan los relojes más lujosos, viven de manera frugal, invierten consistentemente y acumulan riqueza silenciosamente, mientras sus vecinos más exitosos en apariencia se hunden en deudas. La pregunta que te invito a hacerte es esta: ¿estás construyendo riqueza real o estás construyendo una imagen de riqueza? Porque las dos cosas requieren recursos, pero solo una de ellas te lleva a la libertad financiera. Todavía una cantidad respetable, pero menos de la mitad, por haber esperado solo 10 años. Y si esperas hasta los 45, llegarás con aproximadamente $85,000. La misma cantidad mensual, el mismo porcentaje de rendimiento, pero el tiempo hace toda la diferencia. Hablemos ahora de la inversión, porque el ahorro por sí solo no es suficiente. El ahorro te protege del pasado, de los problemas que ya ocurrieron. La inversión te protege del futuro, de los problemas que aún no han llegado, y te prepara para las oportunidades que están por venir. Hay un concepto que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, aunque no hay evidencia de que realmente lo haya dicho.
Pero la idea es tan poderosa que merece mencionarse: el interés compuesto. La idea de que el dinero que ganas sobre tu dinero también gana dinero, y ese dinero también gana dinero en un ciclo que se acelera con el tiempo, es quizás el principio más poderoso en las finanzas personales. La verdad es que el mejor momento para empezar a invertir era ayer. El segundo mejor momento es hoy. Ahora, ¿en qué invertir? Esta es la pregunta que más me hacen, y mi respuesta siempre sorprende a las personas porque esperan algo sofisticado. Mi respuesta es: empieza con lo más simple y aburrido posible. Permíteme ilustrarlo con números simples. Si a los 25 años comienzas a invertir $200 al mes en un fondo de índice que históricamente ha generado un promedio de 7 u 8% anual, para cuando tengas 65 años, esos $200 mensuales se habrán convertido en aproximadamente $600,000. $200 al mes, menos de $7 al día. El costo de un café y un sándwich. Warren Buffett, considerado el mejor inversor del siglo XX, ha dicho públicamente que cuando él muera, quiere que el dinero que deje a su esposa sea invertido en un fondo de índice simple que siga el S&P. Esto no es un consejo de alguien que no sabe de inversiones complicadas. Es el consejo de alguien que sabe todo sobre inversiones complicadas y ha concluido que la simplicidad gana a largo plazo. Pero si esperas hasta los 35 para empezar ese mismo plan, llegarás a los 65 con aproximadamente $240,000. Todavía una cantidad respetable, pero menos de la mitad, por haber esperado solo 10 años. Y si esperas hasta los 45, llegarás con aproximadamente 85, la misma cantidad mensual, el mismo porcentaje de rendimiento, pero el tiempo hace toda la diferencia. Esto es lo que los matemáticos llaman el crecimiento exponencial. Y es la razón por la que el tiempo es el activo más valioso que tienes cuando se trata de inversión. No se preocupan por las fluctuaciones diarias del mercado porque entienden que el mercado a largo plazo siempre ha tendido hacia arriba. Las correcciones y las caídas son parte del proceso, no señales de alarma para vender todo. Segunda, la ecuanimidad emocional. Los mercados financieros son diseñados casi involuntariamente para explotar las emociones humanas. Cuando los mercados suben, la euforia te hace querer comprar más. El problema es que la mayoría de las personas no empieza a pensar en inversión hasta que siente que tiene suficiente dinero para invertir. Ese momento nunca llega porque siempre hay algo más urgente en qué gastar el dinero. La verdad es que el mejor momento para empezar a invertir era ayer. El segundo mejor momento es hoy. ¿Ahora en qué invertir? Esta es la pregunta que más me hacen, y mi respuesta siempre sorprende a las personas porque esperan algo sofisticado. Mi respuesta es: empieza con lo más simple y aburrido posible. Los fondos de índice, que simplemente siguen el comportamiento del mercado general, han demostrado históricamente superar a la gran mayoría de los gestores de fondos activos. Tercera, la consistencia sobre la perfección. No necesitas encontrar el momento perfecto para invertir. No necesitas la acción perfecta ni el fondo perfecto. Lo que necesitas es la consistencia de invertir regularmente, mes tras mes, año tras año, independientemente de las condiciones del mercado. No porque sean mágicos, sino porque son simples. Tienen bajos costos de gestión, están diversificados y no requieren que tomes decisiones complicadas constantemente. Warren Buffett, considerado el mejor inversor del siglo XX, ha dicho públicamente que cuando él muera, quiere que el dinero que deje a su esposa sea invertido en un fondo de índice simple que siga al S&P. Esto no es un consejo de alguien que no sabe de inversiones complicadas. Es el consejo de alguien que sabe todo sobre inversiones complicadas y ha concluido que la simplicidad gana a largo plazo. Pero antes de hablar de qué invertir, quiero hablar de algo más fundamental: la mentalidad del inversor. Porque el dinero no existe en un vacío. El dinero es una expresión de cómo vives, de cómo piensas, de cómo te valoras a ti mismo. He conocido a personas que han seguido todos los pasos correctos financieramente, que ahorran, que invierten, que no tienen deudas, pero que viven con una angustia constante sobre el dinero, que nunca sienten que tienen suficiente. Porque puedes tener el mejor vehículo de inversión del mundo, pero si tienes la mentalidad equivocada, lo arruinarás. La mentalidad del inversor tiene 3 características principales. Primera, la visión a largo plazo. Los inversores exitosos piensan en décadas, no en días.
No se preocupan por las fluctuaciones diarias del mercado porque entienden que el mercado a largo plazo siempre ha tendido hacia arriba. Las correcciones y las caídas son parte del proceso, no señales de alarma para vender todo. Segunda, la ecuanimidad emocional. Los mercados financieros son diseñados casi involuntariamente para explotar las emociones humanas. Cuando los mercados suben, la euforia te hace querer comprar más. Es saber que tienes lo suficiente, que estás en el camino correcto y que el futuro, aunque incierto, está siendo preparado por tus acciones de hoy. Para llegar a ese estado mental, necesitas trabajar en algo que llamo la gratitud financiera. La práctica de reconocer y apreciar lo que ya tienes en lugar de enfocarte constantemente en lo que te falta. Cuando los mercados caen, el miedo te hace querer vender todo y ambas reacciones son exactamente lo contrario de lo que debería hacer un inversor inteligente. Comprar cuando todo el mundo está vendiendo y vender con disciplina cuando todo el mundo está comprando eufóricamente. Es la esencia de la inversión contraria que ha hecho ricos a muchos de los mejores inversores de la historia. Tercera, la consistencia sobre la perfección. No necesitas encontrar el momento perfecto para invertir. No necesitas la acción perfecta ni el fondo perfecto. Los estudios de psicología cognitiva muestran que las personas bajo estrés financiero toman peores decisiones financieras, no porque sean menos inteligentes, sino porque el estrés consume recursos cognitivos que necesitan para pensar claridad. Lo que necesitas es la consistencia de invertir regularmente, mes tras mes, año tras año, independientemente de las condiciones del mercado. Esta estrategia, que se llama promedio del costo en dólares, elimina el riesgo de intentar predecir el mercado, que es algo que nadie puede hacer consistentemente, y te permite beneficiarte del promedio del mercado a lo largo del tiempo. Quiero detenerme aquí y hablarte de algo que creo que es profundamente importante y que raramente se menciona en los libros de finanzas personales: la relación entre tu vida financiera y tu vida en general. Hablemos ahora de los hábitos. Porque en última instancia tu situación financiera es el resultado acumulado de tus hábitos diarios. No de tus grandes decisiones, no de tus golpes de suerte o mala suerte, sino de lo que haces cada día de manera consistente durante años y décadas. Porque el dinero no existe en un vacío. El dinero es una expresión de cómo vives, de cómo piensas, de cómo te valoras a ti mismo. He conocido a personas que han seguido todos los pasos correctos financieramente, que ahorran, que invierten, que no tienen deudas, pero que viven con una angustia constante sobre el dinero, que nunca sienten que tienen suficiente, que no pueden disfrutar de lo que tienen porque siempre están pensando en lo que podrían perder. Y eso no es libertad financiera, eso es una prisión con mejores muebles. La verdadera independencia financiera no es un número en tu cuenta bancaria. Es un estado mental, es la capacidad de tomar decisiones desde la abundancia en lugar de desde el miedo. Una vez a la semana, reserva 15 minutos para revisar tus finanzas. ¿Cuánto gastaste esta semana? ¿Está alineado con tu plan? ¿Hay algo que puedas ajustar? Esta práctica semanal te mantiene consciente y en control en lugar de descubrir sorpresas desagradables a fin de mes. El segundo hábito es lo que llamo el presupuesto de intención. Es saber que tienes lo suficiente, que estás en el camino correcto y que el futuro, aunque incierto, está siendo preparado por tus acciones de hoy. Para llegar a ese estado mental necesitas trabajar en algo que llamo la gratitud financiera, la práctica de reconocer y apreciar lo que ya tienes en lugar de enfocarte constantemente en lo que te falta. Esto no es pensamiento positivo vacío. Es una práctica deliberada que cambia la química de tu cerebro y te permite ver oportunidades que la mente ansiosa no puede ver. Cuando estás en un estado de escasez mental, tu cerebro literalmente se estrecha. Lee un libro sobre finanzas personales al mes. Escucha podcasts de personas que han construido riqueza de manera ética y sostenible. Asiste a seminarios. Busca mentores. El conocimiento financiero es una de las inversiones con mayor retorno que existen, porque el conocimiento que adquieres hoy puede multiplicar todos tus otros recursos durante el resto de tu vida. Los estudios de psicología cognitiva muestran que las personas bajo estrés financiero toman peores decisiones financieras, no porque sean menos inteligentes, sino porque el estrés consume recursos cognitivos que necesitan para pensar con claridad. Es un ciclo vicioso. La escasez genera estrés, el estrés genera malas decisiones.
Las malas decisiones generan más escasez. Romper ese ciclo requiere dos cosas simultáneas: acciones prácticas que mejoren tu situación objetiva y trabajo mental que cambie cómo percibes y reaccionas a esa situación. No puedes hacer solo una de las dos. El cuarto hábito es el de la gratificación diferida. Este es quizás el hábito más difícil de desarrollar en la cultura actual, donde todo está diseñado para la gratificación inmediata. Pero es también uno de los más poderosos. La capacidad de decir no ahora para poder decir sí más grande después es la esencia de la disciplina financiera. Necesitas ambas. Hablemos ahora de los hábitos, porque en última instancia, tu situación financiera es el resultado acumulado de tus hábitos diarios. No de tus grandes decisiones, no de tus golpes de suerte o mala suerte, sino de lo que haces cada día de manera consistente durante años y décadas. Aristóteles dijo algo que ha resonado a través de los siglos: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y esto es absolutamente cierto en el ámbito financiero. La riqueza no es el resultado de un gran golpe, es el resultado de pequeños hábitos correctos aplicados consistentemente durante mucho tiempo. ¿Cuáles son esos hábitos? No porque esperar un malvavisco los hiciera ricos, sino porque esa capacidad de diferir la gratificación era un indicador de una habilidad fundamental que se manifestaba en todas las áreas de su vida. La buena noticia es que la gratificación diferida no es solo una característica innata. Es una habilidad que se puede desarrollar. El primero es el hábito de la revisión financiera regular. Una vez a la semana, reserva 15 minutos para revisar tus finanzas. ¿Cuánto gastaste esta semana? ¿Está alineado con tu plan? ¿Hay algo que puedas ajustar? Esta práctica semanal te mantiene consciente y en control en lugar de descubrir sorpresas desagradables a fin de mes. El segundo hábito es lo que llamo el presupuesto de intención. En lugar de crear un presupuesto restrictivo que te diga lo que no puedes gastar, crea un presupuesto de intención que te diga cómo quieres usar tu dinero. La diferencia psicológica es enorme. Un presupuesto restrictivo se siente como una dieta. Un presupuesto de intención se siente como un plan de nutrición. Uno te hace sentir privado, el otro te hace sentir empoderado. Vivimos en una época sin precedentes en la historia humana en términos de acceso a bienes y servicios. Podemos comprar prácticamente cualquier cosa con un clic a cualquier hora del día, sin siquiera levantarnos del sofá. Las empresas que nos venden esas cosas han invertido miles de millones de dólares en entender la psicología humana para maximizar nuestro gasto. Las notificaciones de ofertas limitadas crean urgencia artificial. El tercer hábito es la educación financiera continua. Lee un libro sobre finanzas personales al mes. Escucha podcasts de personas que han construido riqueza de manera ética y sostenible. Asiste a seminarios. Busca mentores. El conocimiento financiero es una de las inversiones con mayor retorno que existe, porque el conocimiento que adquieres hoy puede multiplicar todos tus otros recursos durante el resto de tu vida. Cuando yo era joven y no tenía dinero, una de las primeras cosas que hice fue ir a la biblioteca y leer todos los libros sobre finanzas personales que pude encontrar. No tenía dinero para comprar libros ni para pagar seminarios, pero tenía tiempo y tenía voluntad. Y cada libro que leía me daba nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas herramientas. Todo está diseñado para que gastes más rápido, con menos reflexión. Y frente a este sistema extraordinariamente sofisticado, la mayoría de nosotros nos defendemos con herramientas del siglo pasado. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, como cualquier recurso, se agota. No puedes resistir la tentación todo el día, todos los días. Eventualmente cedes. Por eso, la estrategia más efectiva no es depender de la fuerza de voluntad. Poco a poco, esas herramientas empezaron a cambiar mis resultados. El cuarto hábito es el de la gratificación diferida. Este es quizás el hábito más difícil de desarrollar en la cultura actual, donde todo está diseñado para la gratificación inmediata. Pero es también uno de los más poderosos. La capacidad de decir no ahora para poder decir sí más grande después es la esencia de la disciplina financiera. Hay un famoso experimento psicológico llamado el experimento del malvavisco, donde se ponía a niños pequeños en una habitación con un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comerlo, recibirían 2. Una práctica que recomiendo consistentemente es la regla de las 24 horas para compras no esenciales. Antes de comprar cualquier cosa que no sea una necesidad básica, espera 24 horas, solo 24 horas. Lo que encontrarás es que la mayoría de los impulsos de compra se disipan completamente en ese tiempo. Lo que parecía absolutamente esencial a las 10 de la noche ya no parece tan urgente a la mañana siguiente.
malvaviscos. Algunos niños esperaban. Otros no podían resistir. Cuando se hizo seguimiento a esos niños décadas después, los que habían esperado tendían a tener mejores resultados académicos, mejores relaciones y sí, mejores situaciones financieras. No porque esperar un malvavisco los hiciera ricos, sino porque esa capacidad de diferir la gratificación era un indicador de una habilidad fundamental que se manifestaba en todas las áreas de su vida. Porque hay un límite a cuánto puedes ahorrar, pero no hay un límite a cuánto puedes ganar. En algún momento, si quieres acelerar significativamente tu camino hacia la libertad financiera, necesitas trabajar no solo en reducir gastos, sino también en aumentar ingresos. La buena noticia es que la gratificación diferida no es solo una característica innata, es una habilidad que se puede desarrollar. Se desarrolla exactamente igual que cualquier músculo, con práctica deliberada, con pequeñas victorias que van construyendo confianza, con el apoyo de un entorno que refuerza esa disciplina. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la trampa del consumismo moderno, porque creo que es uno de los mayores obstáculos para la libertad financiera en el siglo XXI. Vivimos en una época sin precedentes en la historia humana en términos de acceso a bienes y servicios. Podemos comprar prácticamente cualquier cosa con un clic a cualquier hora del día, sin siquiera levantarnos del sofá. Una persona que invierte consistentemente en su desarrollo profesional, que aprende nuevas habilidades, que se mantiene relevante en su campo, que construye relaciones genuinas con personas influyentes, esa persona siempre tendrá opciones. Siempre habrá demanda para lo que puede ofrecer. La segunda forma es crear múltiples fuentes de ingresos. Las empresas que nos venden esas cosas han invertido miles de millones de dólares en entender la psicología humana para maximizar nuestro gasto. Las notificaciones de ofertas limitadas crean urgencia artificial. Los sistemas de puntos y recompensas crean lealtad irracional. Los diseños de aplicaciones están optimizados para reducir la fricción en el proceso de compra, porque cada segundo adicional que tardas en completar una compra aumenta la probabilidad de que la canceles. Todo está diseñado para que gastes más rápido, con menos reflexión. Esto no significa que necesites 5 trabajos. Significa que necesitas pensar creativamente sobre cómo tu conocimiento, tus habilidades, tus activos pueden generar valor para otras personas de más de una manera. Quizás es un negocio paralelo que empieza pequeño y crece gradualmente. Quizás es una propiedad de alquiler. Quizás es la creación de contenido digital. Quizás es la consultoría en tu área de expertise. Frente a este sistema extraordinariamente sofisticado, la mayoría de nosotros nos defendemos con herramientas del siglo pasado. La fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, como cualquier recurso, se agota. No puedes resistir la tentación todo el día, todos los días, eventualmente cedes. Por eso la estrategia más efectiva no es depender de la fuerza de voluntad. Es diseñar tu entorno para que las buenas decisiones sean las fáciles y las malas decisiones sean las difíciles. Elimina las aplicaciones de compra de tu teléfono. Cancela las suscripciones a listas de correo de tiendas. Deja de seguir cuentas de redes sociales que constantemente te muestran cosas que necesitas comprar. Pon barreras entre tú y el gasto impulsivo. Empiezan un negocio, luego otro, y ninguno llega a ningún lado porque la energía está dividida entre demasiados frentes. La estrategia correcta es dominar una fuente primero, estabilizarla y luego agregar la siguiente. La profundidad antes que la amplitud. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental y que raramente se discute en el contexto de las finanzas personales. El papel de las relaciones en tu vida financiera. No porque seas débil, sino porque eres inteligente y entiendes cómo funciona tu mente. Una práctica que recomiendo consistentemente es la regla de las 24 horas para compras no esenciales. Antes de comprar cualquier cosa que no sea una necesidad básica, espera 24 horas, solo 24 horas. Lo que encontrarás es que la mayoría de los impulsos de compra se disipan completamente en ese tiempo. Lo que parecía absolutamente esencial a las 10 de la noche ya no parece tan urgente a la mañana siguiente. Eso te ahorra dinero sin que sientas que te estás privando de nada, porque para cuando la urgencia pasa, ni siquiera recuerdas lo que querías comprar. Tus ingresos, tus hábitos, tus actitudes, tus creencias tienden a converger hacia el promedio de tu círculo social. Esto no es magia, es psicología social básica. Somos profundamente influenciados por las personas que nos rodean, por sus expectativas, por sus normas, por sus comportamientos. Hablemos ahora de los ingresos, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de cómo gestionar lo que entra, pero también necesitamos hablar de cómo hacer que entre más. Porque hay un límite a cuánto puedes ahorrar,
pero no hay un límite a cuánto puedes ganar en algún momento. Si quieres acelerar significativamente tu camino hacia la libertad financiera, necesitas trabajar no solo en reducir gastos, sino también en aumentar ingresos. La primera y más obvia forma de aumentar ingresos es aumentar tu valor en el mercado. Y esto se hace a través de la inversión en ti mismo. Por el contrario, si te rodeas de personas que son deliberadas con su dinero, que hablan de inversión y de crecimiento, que celebran la disciplina financiera, esas actitudes también te afectarán en la dirección correcta. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Estoy diciendo que seas intencional sobre a quién le das acceso a tu mente y a tu tiempo. Busca mentores financieros. Tus habilidades, tu conocimiento, tu red de contactos, tu reputación son los activos más valiosos que tienes. Una persona que invierte consistentemente en su desarrollo profesional, que aprende nuevas habilidades, que se mantiene relevante en su campo, que construye relaciones genuinas con personas influyentes. Esa persona siempre tendrá opciones, siempre habrá demanda para lo que puede ofrecer. La segunda forma es crear múltiples fuentes de ingresos. La calidad de esas relaciones puede tener un impacto enorme en tu situación financiera. Mi consejo aquí es simple: no delegues la responsabilidad de tu vida financiera a nadie. Los profesionales son asesores, no tomadores de decisiones. Puedes y debes buscar consejo experto, pero la decisión final siempre debe ser tuya. Y para que esa decisión sea buena, necesitas entender lo suficiente sobre finanzas para evaluar el consejo que recibes. Uno de los principios que los ricos entienden y los pobres no es que depender de una sola fuente de ingresos es extremadamente riesgoso. Si esa fuente desaparece por un despido, por una enfermedad, por un cambio en el mercado, quedas completamente vulnerable. Los ricos, por el contrario, tienen múltiples corrientes de ingresos que fluyen simultáneamente. Esto no significa que necesites 5 trabajos. Significa que necesitas pensar creativamente sobre cómo tu conocimiento, tus habilidades, tus activos pueden generar valor para otras personas de más de una manera. Quizás es un negocio paralelo que empieza pequeño y crece gradualmente. Quizás es una propiedad de alquiler, quizás es la creación de contenido digital, quizás es la consultoría en tu área de experticia. Nunca inviertas en algo que no puedas explicar con tus propias palabras. Ahora quiero hablar de algo que creo que es el tema más profundo de todos los que hemos tocado hoy, y es la relación entre el dinero y el propósito. Porque he conocido personas que han alcanzado la independencia financiera y que son profundamente infelices. Las posibilidades son enormes y la economía digital ha multiplicado exponencialmente las oportunidades disponibles para cualquier persona con conocimiento y voluntad de compartir. Pero aquí hay una advertencia importante: no empieces 5 cosas a la vez. El error más común que veo en personas que intentan crear múltiples fuentes de ingresos es la dispersión. Empiezan un negocio, luego otro y ninguno llega a ningún lado porque la energía está dividida entre demasiados frentes. La estrategia correcta es dominar una fuente primero, estabilizarla y luego agregar la siguiente. La profundidad antes que la amplitud. La pregunta más importante que puedes hacerte no es ¿cuánto dinero quiero tener?, sino ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Y cuánto dinero necesito para hacerlo? Cuando tienes claridad sobre lo segundo, lo primero se vuelve mucho más fácil de lograr, porque tienes una razón poderosa para ser disciplinado, para sacrificar en el presente, para mantener el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió algo que me ha acompañado toda la vida: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esto es tan cierto en el ámbito financiero como en cualquier otro. Cuando tienes un propósito claro, cuando sabes para qué estás construyendo riqueza, la disciplina no se siente como sacrificio, se siente como servicio a tu futuro yo, a tu familia, a las causas que te importan. Así que te invito a hacer este ejercicio. Cierra los ojos por un momento, o simplemente baja la mirada, y visualiza tu vida dentro de 10 años si sigues exactamente el camino que estás siguiendo ahora, sin cambios, sin nuevos hábitos, sin nuevo plan. ¿Cómo se ve esa vida? ¿Cómo se siente? ¿Estás donde quieres estar? Ahora visualiza tu vida dentro de 10 años y a partir de hoy aplicas los principios de los que hemos hablado. Si empiezas a pagarte primero, si eliminas las deudas destructivas, si inviertes consistentemente, si educas tu mente, si te rodeas de las personas correctas, si alineas tu dinero con tu propósito, ¿cómo se ve esa vida? ¿Cómo se siente? La diferencia entre esas dos visiones es el costo de no actuar. Y ese costo en muchos casos
es enorme. Quiero hablar ahora de los errores más comunes que he visto cometer a las personas en su camino hacia la libertad financiera. Porque creo que aprender de los errores de otros es una de las formas más eficientes de acelerar el progreso. El primero es el error de esperar el momento perfecto. Empezaré a ahorrar cuando gane más. Invertiré cuando el mercado esté más estable. Haré mi plan financiero cuando tenga tiempo. El momento perfecto no existe. El momento perfecto es una ilusión que el cerebro crea para protegerte del esfuerzo y del cambio. El único momento real es ahora, con lo que tienes, donde estás. El segundo error es el de confundir movimiento con progreso. Hay personas que leen todos los libros de finanzas personales, que asisten a todos los seminarios, que tienen la teoría perfectamente clara, pero que nunca actúan. El conocimiento sin acción es como tener un mapa sin caminar. La información no cambia vidas. La aplicación de la información cambia vidas. El tercer error es el de la comparación destructiva. Compararse con personas que están en una etapa diferente de su camino financiero, con personas que tienen contextos completamente diferentes. Con la imagen curada que alguien proyecta en redes sociales es una receta para la parálisis y el desánimo. El único punto de comparación válido eres tú mismo. ¿Estás mejor que hace un año? ¿Estás avanzando en la dirección correcta? Esas son las únicas preguntas que importan. El cuarto error es el de no tener un plan escrito. Hay una diferencia enorme entre tener ideas vagas sobre lo que quieres lograr financieramente y tener un plan escrito con objetivos específicos, plazo, concretos y acciones definidas. Las metas escritas tienen una fuerza que las metas mentales no tienen. Cuando escribes algo, lo estás haciendo real, lo estás sacando del reino de las posibilidades vagas y poniéndolo en el mundo de los compromisos concretos. El quinto error es el de subestimar el poder de los pequeños pasos. He visto a personas abandonar sus planes financieros porque sienten que el progreso es demasiado lento. Estoy ahorrando $100 al mes, pero necesito $1.000.000 para retirarme. A este ritmo nunca llegaré. Y esa sensación de futilidad los paraliza. Pero lo que no ven es que esos $100 al mes, invertidos consistentemente durante 30 años, se convierten en algo muy significativo. Más importante aún, el hábito de ahorrar $100 al mes es la base sobre la cual construirás el hábito de ahorrar 200, luego 500, luego 1000. Los pequeños pasos no son el destino, son el entrenamiento. Quiero hacer una pausa aquí y reconocer algo que creo que es importante reconocer. Todo lo que he dicho hasta ahora asume ciertas condiciones básicas que no todos tienen. Hay personas que están en situaciones de genuina precariedad económica, donde el margen para ahorrar o invertir es prácticamente inexistente, donde la lucha diaria es por la supervivencia básica. Para esas personas, los consejos de ahorra el 10% pueden sonar no solo imposibles, sino incluso ofensivos. Si estás en esa situación, quiero decirte algo directamente. Tu primera tarea no es ahorrar. Tu primera tarea es estabilizar. Encontrar formas de aumentar tus ingresos, aunque sea marginalmente, reducir los gastos más destructivos, aunque sea un poco, crear, aunque sea una pequeña reserva de emergencia. Los principios son los mismos, pero la escala y la urgencia son diferentes. Y también quiero decir esto, he conocido a personas que han salido de la pobreza más absoluta y han construido vidas financieras extraordinarias. No, porque tuvieran suerte ni porque el sistema fuera justo con ellas, sino porque decidieron con una determinación feroz que su punto de partida no definiría su punto de llegada. Esa determinación, esa negativa a aceptar las circunstancias como permanentes es quizás el recurso más poderoso que cualquier ser humano tiene. Yo sé lo que es empezar sin nada. Sé lo que es no tener educación formal, no tener contactos, no tener dinero, y sé que el camino desde ahí hasta la independencia financiera es largo y difícil. Pero también sé que es posible, lo he vivido. He visto a miles de personas recorrerlo. Hablemos ahora de algo que llamo el poder de la claridad financiera. La claridad es poder. Cuando sabes exactamente cuánto tienes, cuánto debes, cuánto ganas, cuánto gastas y hacia dónde vas, tienes un poder que la mayoría de las personas nunca experimenta. Porque la mayoría de las personas vive en la niebla financiera. Tienen una idea vaga de su situación, pero evitan mirarla de frente porque la realidad puede ser incómoda. Y esa evasión es exactamente lo que perpetúa la situación que quieren cambiar. No puedes resolver un problema que no reconoces. No puedes mejorar algo que no mides. La claridad, aunque a veces dolorosa, es el primer paso hacia el cambio. Así que te propongo un ejercicio que llamo el inventario financiero completo. Tómate 2 horas este fin de semana con un café o un té en un lugar tranquilo
y haz un inventario completo de tu situación financiera. Anota todo lo que tienes, cuentas bancarias, inversiones, propiedades, cualquier activo de valor. Anota todo lo que debes, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, deudas con personas. Calcula tu patrimonio neto, que es simplemente la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Anota tus ingresos mensuales y tus gastos mensuales. Al final de ese ejercicio tendrás un cuadro claro de dónde estás hoy. Y ese cuadro, por incómodo que sea, es el punto de partida de tu plan. Sin ese punto de partida no hay plan, solo hay esperanza vaga. Y la esperanza vaga no construye riqueza. Ahora quiero hablarte de la psicología de la riqueza desde un ángulo diferente. Quiero hablarte de la identidad. Porque creo que uno de los cambios más profundos que necesita ocurrir en el camino hacia la libertad financiera es un cambio de identidad. No solo de comportamiento, sino de cómo te ves a ti mismo. Hay una diferencia entre alguien que está intentando ahorrar y alguien que es un ahorrador. Hay una diferencia entre alguien que está tratando de invertir y alguien que es un inversor. El primero está luchando contra su naturaleza. El segundo está actuando desde su naturaleza. Y la brecha entre los dos no es de información ni de disciplina. Es de identidad. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, habla de esto brillantemente. Dice que el nivel más profundo del cambio de comportamiento no es el nivel de los resultados, ni siquiera el nivel de los procesos. Es el nivel de la identidad. Cuando cambias, ¿quién crees que eres? Tus comportamientos cambian naturalmente para ser consistentes con esa identidad. Entonces te invito a hacerte esta pregunta: ¿quién eres tú en relación con el dinero? ¿Eres alguien que siempre está en problemas financieros? ¿Alguien que no sabe manejar el dinero? ¿Alguien para quien la riqueza es para otros? ¿O eres alguien que está construyendo su camino hacia la libertad financiera? Alguien que aprende, que crece, que toma decisiones inteligentes con sus recursos. Alguien que está en el proceso de convertirse en la versión más próspera de sí mismo. La identidad que eliges no es una mentira que te dices, es una dirección que eliges. Es una declaración de intención sobre quién estás decidiendo ser. Y cuando actúas desde esa identidad, aunque al principio se sienta artificial, con el tiempo se vuelve real. Los comportamientos crean evidencia. La evidencia refuerza la identidad. La identidad refuerza los comportamientos. Es un círculo virtuoso. Quiero hablar también del papel de la generosidad en la vida financiera. Sé que esto puede sonar contraintuitivo. ¿Cómo puede dar dinero ayudarte a tener más dinero? Pero lo que he observado a lo largo de décadas, tanto en mi propia vida como en la de miles de personas con las que he trabajado, es que las personas generosas tienden a ser más prósperas que las personas tacañas. No siempre, y no de manera inmediata, pero hay una correlación que no puede ignorarse. Hay varias razones para esto. La primera es psicológica, la generosidad activa la mentalidad de abundancia. Cuando das desde un lugar de genuina generosidad, estás enviando a tu cerebro el mensaje de que tienes suficiente. Cuando tu cerebro cree que tienes suficiente, piensa y actúa desde la abundancia, lo que genera mejores decisiones y más oportunidades. La segunda razón es social. Las personas generosas construyen redes de reciprocidad. Cuando das genuinamente, sin expectativa de retorno inmediato, creas relaciones de confianza y gratitud que eventualmente generan oportunidades, referencias, colaboraciones y apoyo que no podrías haber comprado con dinero. La tercera razón es espiritual, y aquí respeto que cada persona tiene sus propias creencias, pero en muchas tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia existe el principio de que dar abre el flujo de recibir, no como una transacción, sino como una actitud fundamental hacia la vida. No estoy diciendo que des lo que no tienes. No estoy diciendo que seas generoso hasta el punto de comprometer tu propia estabilidad. Estoy diciendo que cuando tienes la capacidad de dar, aunque sea pequeñas cantidades, hazlo y observa cómo esa práctica cambia tu relación con el dinero y con el mundo. Hay algo más que quiero abordar y es la cuestión del tiempo. No el tiempo en el sentido del interés compuesto del que ya hablamos, sino el tiempo en el sentido de tu vida. Porque al final el dinero es tiempo. Cuando trabajas, estás convirtiendo tu tiempo en dinero. Cuando gastas, estás convirtiendo ese dinero de vuelta en tiempo o en las cosas que el tiempo permite. La libertad financiera, en su esencia más profunda, es libertad de tiempo. Es la capacidad de elegir cómo usas tus horas, tus días, tus años, sin estar limitado por la necesidad económica. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, cada decisión financiera se convierte en una decisión sobre tu tiempo. ¿Vale la pena gastar 2 horas de trabajo en esta compra impulsiva? ¿Vale la pena comprometer 50 horas de trabajo en este préstamo innecesario? Esta perspectiva, que algunos llaman pensar en tiempo en lugar de dinero,
Cambia radicalmente cómo evalúas tus gastos, porque el tiempo es el recurso verdaderamente escaso. El dinero puede recuperarse, el tiempo no. Quiero también hablarte de algo que llamo el peligro del algún día viajaré, algún día empezaré ese negocio. Algún día tendré tiempo para mis pasiones. El algún día es el cementerio de los sueños. En el ámbito financiero, el algún día es especialmente destructivo porque cada día que pospones las decisiones correctas, el costo de esa postergación crece. No estoy diciendo que todo tiene que ser ahora, que no hay lugar para la planificación y la preparación. Estoy diciendo que hay una diferencia entre planificación estratégica y postergación disfrazada de planificación. La primera tiene fechas, tiene acciones concretas, tiene compromisos reales. La segunda tiene solo buenas intenciones y excusas elaboradas. Uno de los ejercicios más poderosos que conozco para combatir el algún día es lo que llamo la regla de los 5 minutos. Si algo puede hacerse en 5 minutos o menos, hazlo ahora. Abrir esa cuenta de ahorros que llevas meses pensando abrir, llamar a ese asesor financiero, cancelar esa suscripción que no usas, transferir ese primer depósito a tu fondo de emergencias. Muchas de las acciones que posponemos indefinidamente pueden iniciarse en 5 minutos. Y el inicio, aunque pequeño, rompe la inercia y crea momento. Hablemos ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera construir riqueza de manera sostenible: la integridad financiera. Me refiero a ser completamente honesto contigo mismo y con los demás en todas tus transacciones financieras. He visto personas intentar construir riqueza a través de atajos, de engaños, de manipulaciones. En algunos casos, en el corto plazo, parece funcionar. Pero invariablemente esas construcciones se derrumban, porque la riqueza construida sobre la deshonestidad tiene una base inestable que eventualmente cede. La integridad financiera no es solo una cuestión moral, es una cuestión práctica. Las personas íntegras construyen reputaciones que atraen oportunidades. Las personas íntegras duermen bien por las noches, lo que les permite pensar con claridad y tomar mejores decisiones. Las personas íntegras no tienen que gastar energía mental en mantener mentiras, lo que libera esa energía para cosas más productivas. Paga tus deudas, cumple tus compromisos, sé honesto sobre tu situación financiera contigo mismo y con las personas que necesitan saberlo. No gastes dinero que no tienes para impresionar a personas que no te importan. Estas no son solo virtudes éticas, son estrategias inteligentes para construir una vida financiera sólida. Quiero también hablar brevemente sobre la planificación para el retiro, porque creo que es uno de los temas que más se pospone y que más consecuencias tiene cuando se pospone demasiado. El retiro no es el final de la vida productiva, es el comienzo de una nueva fase. Una fase donde tienes la libertad de elegir cómo contribuyes al mundo sin la presión de la necesidad económica. Pero esa libertad tiene un costo y ese costo se paga durante los años de trabajo activo. La pregunta no es si puedes permitirte ahorrar para el retiro, la pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Porque la alternativa, llegar a los 70 años sin recursos suficientes para vivir dignamente dependiendo de la generosidad del gobierno o de la familia, es un escenario que ninguna persona con opciones debería aceptar. El principio básico es simple: contribuye consistentemente a un vehículo de ahorro para el retiro, ya sea un plan de pensiones de empresa, una cuenta de retiro individual o cualquier otro instrumento disponible en tu país. Aprovecha las ventajas fiscales que estos instrumentos ofrecen. No toques ese dinero antes de tiempo, porque los costos de retiro anticipado son enormes, tanto en términos de impuestos y penalizaciones como en términos del interés compuesto perdido. Si estás leyendo esto y ya tienes 50 años y no has empezado, no te desesperes. Empieza ahora con lo que puedes. Cada año que inviertes ahora, aunque sea tarde, es mejor que no invertir. El tiempo que tienes puede no ser suficiente para alcanzar el ideal, pero puede ser suficiente para hacer una diferencia significativa. Quiero hacer una reflexión sobre algo que creo que es la raíz de muchos de los problemas financieros que hemos discutido hoy, y es la desconexión entre el presente y el futuro. Nuestros cerebros están diseñados para el presente. Evolucionamos en un entorno donde la amenaza inmediata era lo que importaba, donde pensar en el futuro lejano era un lujo que la supervivencia cotidiana raramente permitía. Aunque nuestro entorno ha cambiado radicalmente, nuestros cerebros siguen teniendo ese sesgo hacia el presente.
Esto explica por qué el placer inmediato de una compra impulsiva se siente más real que el beneficio abstracto de un ahorro que no verás por décadas. Explica por qué el dolor de la disciplina de hoy se siente más intenso que el dolor hipotético de la falta de recursos en el futuro. Nuestros cerebros no son buenos evaluando estos intercambios de manera objetiva, pero podemos compensar ese sesgo. Podemos hacer el futuro más real, más vívido, más presente en nuestra toma de decisiones. Una forma de hacerlo es a través de la visualización detallada. No una visualización vaga de quiero ser rico, sino una imagen específica y detallada de tu vida a los 65 años. ¿Dónde vives? ¿Con quién? ¿Cómo pasas tus días? ¿Qué contribuyes al mundo? ¿Cómo te sientes? Cuanto más detallada y emocional sea esa imagen, más poder tendrá para influir en tus decisiones del presente. Otra forma es crear lo que llamo un yo futuro con el que puedes tener una conversación. Cuando estás a punto de tomar una decisión financiera importante, pregúntate, ¿qué pensaría mi yo de 70 años sobre esta decisión? Esta simple pregunta puede cambiar completamente el análisis, porque tu yo de 70 años tiene una perspectiva que tu yo actual no tiene. Ha vivido las consecuencias de las decisiones que estás tomando ahora y si pudieras escucharlo te diría no gastes eso, invierte en cambio, no pospongas. Empieza hoy, no te preocupes por lo que pensarán los demás, construye tu propia vida. Estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy y quiero cerrar con algo que creo que es la síntesis de todo lo que hemos discutido. Porque si tuvieras que quedarte con una sola idea de todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál sería? Para mí sería esta. La libertad financiera es el resultado de una serie de pequeñas decisiones correctas tomadas consistentemente durante mucho tiempo. No es el resultado de un golpe de suerte, ni de una inversión brillante, ni de un momento de inspiración. El resultado del trabajo silencioso, diario, disciplinado, de alguien que ha decidido que su futuro vale más que su placer inmediato. Esa decisión fundamental de priorizar el futuro sobre el presente, no es una decisión que se toma una vez, es una decisión que se toma cada día, a veces varias veces al día. Cada vez que decides no comprar algo que no necesitas. Cada vez que decides transferir ese porcentaje a tu cuenta de ahorros antes de gastar. Cada vez que decides leer un libro en lugar de ver televisión. Cada vez que decides tener una conversación difícil sobre dinero con tu pareja en lugar de evitarla. Cada vez que decides enfrentar tu situación financiera con honestidad en lugar de mirar hacia otro lado. Esas pequeñas decisiones, multiplicadas por días, meses y años, se convierten en una vida. Y la vida que construyen es una vida de opciones, de libertad, de dignidad, de paz. No una vida perfecta, porque la vida perfecta no existe. Pero una vida donde el dinero es un aliado y no un enemigo. Donde el futuro es algo que esperas con anticipación y no algo que temes. Donde puedes mirar atrás y decir, tomé buenas decisiones, construí algo real, dejé el mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Quiero que salgas de esta conversación con 3 compromisos concretos, solo 3, no 10, no 20. 3 cosas que harás esta semana para empezar a cambiar tu relación con el dinero. El primero, haz tu inventario financiero completo. 2 horas, un cuaderno, honestidad total. Saber exactamente dónde estás. El segundo, abre una cuenta de ahorro separada si no la tienes y transfiere a ella el primer pago a ti mismo, aunque sea pequeño, aunque sea el 1% de lo que ganas. El tamaño no importa ahora, el hábito importa. El tercero, identifica una creencia limitante que tienes sobre el dinero y reemplázala con una creencia expansiva. Escríbela. Léela cada mañana durante 30 días. Deja que empiece a cambiar la forma en que ves el mundo. Esos 3 pasos, simples como parecen, son el comienzo de un camino que puede cambiar completamente tu vida financiera, no de un día para otro, no sin esfuerzo, pero de manera real, sostenible y profunda. Recuerda siempre esto, el dinero no es el objetivo, el dinero es el instrumento. El objetivo es la vida que quieres vivir, las personas que quieres amar, las contribuciones que quieres hacer, los sueños que quieres realizar. El dinero, bien manejado, bien dirigido, bien comprendido, es simplemente el combustible que hace posible ese viaje. Tú, con lo que has aprendido hoy, con los principios que llevas en tu mente y en tu corazón, tienes todo lo que necesitas para empezar. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más dinero o más seguridad. Ahora, con lo que tienes, ¿dónde estás? Ese hombre en Phoenix,
El que me cambió la vida con una sola frase no tenía nada especial que yo no tuviera. No era más inteligente, no había tenido más suerte, no había nacido en mejores circunstancias. Lo único que tenía era una decisión que había tomado décadas atrás y que había honrado cada día desde entonces. La decisión de controlar su dinero antes de que su dinero lo controlara a él. Esa misma decisión está disponible para ti, ahora mismo, en este momento, y si la tomas, si la honras, si la vives día a día con la misma consistencia silenciosa con que ese hombre la vivió, un día alguien se acercará a ti con curiosidad y te preguntará cómo lo hiciste. Tú sonreirás, tomarás un sorbo de tu café y le dirás lo mismo que él me dijo a mí, porque habrás aprendido la verdad más simple y más poderosa sobre el dinero, que no es sobre el dinero, es sobre ti, siempre lo fue.